Empezamos con la composición centesimal. Cuando yo hablo de composición centesimal, estoy hablando de porcentajes, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere este tema? ¿Qué es lo que queremos ver o qué es lo que queremos aprender en este tema? Como ustedes saben, nuestro organismo está compuesto de gran cantidad de elementos. Entre ellos tenemos al oxígeno, al carbono, al hidrógeno, nitrógeno y calcio, ¿ya? Estos compuestos están dados en una cierta cantidad de masa, pero la masa no es igual de una persona a otra. ¿Por qué? Se dice que una persona estándar debería de tener 70 kilos, ¿verdad? También teniendo una medida de unos 65 a unos 70. Pero vemos en nuestro medio que nosotros somos mucho más, tenemos una estatura más baja. Entonces la proporción de estos elementos o bioelementos no puede ser la misma. La proporción se da según la cantidad de masa que tenga el cuerpo. Entonces, para hablar mejor, debemos hablar de porcentajes, ¿sí? Y en esta ficha que yo les muestro ahora, vean, tenemos bioelementos primarios que son imprescindibles para la vida, para vivir, y entre ellos lo más importante es el carbono, ya que nosotros, les dije muchas veces en las clases, somos secuencia de carbonos. ¿Y qué elemento más es importante? El hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Tenemos también bioelementos secundarios que tienen diversas funciones, son también esenciales, pero son más esenciales para lo que es nuestros huesos y para los impulsos nerviosos. Entre ellos tengo al magnesio, al calcio, al sodio, el potasio y el cloro. Es más, en nuestro organismo tenemos el funcionamiento de la bomba de sodio y potasio, ¿sí? Entonces este nos da un equilibrio a nivel de los líquidos. Y los oligoelementos son aquellas que se encuentran en pequeñas cantidades, pero también son necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Tengo al hierro, al silicio, al manganeso, al yodo, al cobre, al cromo, al zinc, al flúor, yodo, bromo, estaño, magnesio, ¿verdad? Todos estos se encuentran en una proporción, pero como les decía, es mejor hablar en porcentajes para tener una idea más clara. Eso es lo que aprenderemos el día de hoy. Hablar en porcentajes. Cómo nuestros compuestos químicos pueden tener un cierto porcentaje. Entonces diré, la composición porcentual es cuando yo a mi compuesto lo voy a dividir y voy a ver la cantidad que tiene cada elemento. Pero todo mi compuesto va a ser dividido en 100 partes. Por eso yo hablo de porcentaje. Siempre la visión se da en el 100% o en 100 partes. Y voy a ver de esas 100 partes cuánto le corresponde a un elemento y cuánto le corresponde a otro. ¿Sí? Los porcentajes nos dan un mejor estudio y una mejor visión. Por ejemplo, cuando hay elecciones, nos conviene hablar de porcentajes más que de totalidades. ¿Sí? Obvio que es necesario, pero a una visión general es mejor hablar en porcentajes. Entonces, en este tema vamos a mostrar los porcentajes de cada uno de los elementos que tiene un compuesto. Empezaremos. Para verificar nuestros resultados estén bien,
La suma de todos los porcentajes debe ser igual a 100. Ejemplo, si yo les digo que tengo un compuesto que tiene hidrógeno a un 3,06%, luego tiene fósforo a un 31,63% y también tengo oxígeno a un 65,31%. ¿Cómo sé que mi ejercicio está bien realizado? Porque sumo estos y debo obtener un 100%. No puede ser más, no puede ser menos. He aquí la importancia de un correcto redondeo, de un buen manejo de los números decimales. Entonces, cuando yo tenga un 100%, será un buen resultado. ¿Sí? Vayamos y ahora ver qué fórmula vamos a utilizar. Para hallar el porcentaje, dice que es necesario ver el peso del elemento dividido entre el peso del compuesto. Y esto lo debemos multiplicar por 100. Esta fórmula será la que nos va a ayudar a encontrar los porcentajes de cada elemento por separado. ¿Sí? Entonces comencemos ahora. ¿Cómo aplicamos todos estos conceptos a la práctica? Y eso lo haremos a través de los siguientes ejercicios. ¿Sí? Comencemos. ¿Qué nos dice? Determinar la composición porcentual del anhídrido perclórico. Su fórmula, cloro 2, oxígeno 7. Ya sabemos, nuestra fórmula es igual a peso del elemento dividido entre el peso del compuesto multiplicado por 100. Pero ¿qué datos tengo en este ejercicio? Necesito el porcentaje del cloro, que no lo tengo. Necesito el porcentaje del oxígeno, que tampoco lo tengo. La masa del cloro, porque me pide la masa del elemento. Y eso lo puedo obtener en la tabla periódica. La masa del oxígeno también. Y por último, esas masas son para masas del elemento. Pero en la fórmula veo que me pide también el peso del compuesto. Y eso se halla con el peso molecular, que ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, ¿cómo comenzaremos este ejercicio? Mi primer paso será sacar la masa del cloro y del oxígeno. ¿Y cómo voy a sacar esas masas? Pues lo tengo que hacer de la tabla periódica, ¿sí? Donde se encuentran los pesos atómicos de este elemento. Entonces yo diré, el cloro, según mi tabla, es 35,5. Entonces la masa del cloro es 35,5. Voy al oxígeno y me fijo mi tabla, sé que es 16. Entonces la masa del oxígeno es 16. Ya tengo las masas de los elementos. Ahora voy a determinar el peso molecular de todo el compuesto. ¿Y eso cómo se lo hace? Ya dijimos por fórmula. Mi compuesto es el anhídrido perclórico. Entonces yo digo el cloro, su peso atómico y del oxígeno es 35,5. Lo multiplico por su subíndice, que es 2. Tendré un total de 71. El oxígeno 16. ¿Cuántos oxígenos tengo? 7. 16 por 7, 112. 71 más 112 tendrá un total de 183 gramos sobre mol. Ese dato es el peso molecular del anhídrido perclórico. ¿Sí? Ahora, mi paso 3 es determinar el porcentaje de cada elemento según la fórmula. Determinaremos los porcentajes de cada elemento. Tengo los elementos por los cuales está compuesto el anhídrido perclórico son el cloro y también el oxígeno. Entonces, según la fórmula, tengo que ver que para hallar el porcentaje del cloro, lo que yo tengo que ver
es el peso del elemento, pero el peso del elemento en el compuesto, no las masas. Esto eran las masas para poder hallar el peso molecular. El peso del elemento en el compuesto es 71. ¿Y dónde lo teníamos? Era cuando hemos hallado el peso molecular del anhídrido perclórico. Entonces acá, este 71 debería de ir acá arriba. ¿Por qué? Porque en el anhídrido perclórico yo tengo 2 cloros. 35.5 por 2, 71. Ese es el peso del elemento. Entonces coloco 71. Lo dividiré entre el peso del compuesto, es decir, el peso total del anhídrido. Y eso es 183. Lo multiplico todo esto por 100. 71 multiplicado por 100, 71.000. Dividido entre 183, tendré el porcentaje del cloro 38,8. Para realizar el oxígeno, haré los mismos pasos. Digo, el porcentaje del oxígeno. ¿Cuál es? El peso del elemento. ¿Cuántos oxígenos tienen en la fórmula? Ustedes tienen 7. Entonces su masa del oxígeno es 16. Por 7, 112. Este es el peso del metal en la fórmula. Entonces yo tendré 112. Dividido entre el peso del compuesto, 183 por 100, esto me dará un resultado de 61,2%. Si sumo ambas cifras, me tiene que dar el 100%. ¿Sí? Ustedes tendrían que sumar 38,8 más 61 y será un 100%. Eso me quiere decir que el ejercicio está correctamente realizado. Determinaremos ahora la composición porcentual del ácido ortofosfórico. ¿Qué datos tenemos o qué nos dice? Tenemos que necesitamos el porcentaje del hidrógeno, del fósforo y del oxígeno. También la masa del hidrógeno, del fósforo y el oxígeno, porque son 3 elementos que contiene este ácido. Y también necesito el peso molecular de todo el compuesto. ¿Sí? Entonces lo primero que voy a hacer, el primer paso que voy a hacer, es determinar las masas de estos elementos. ¿Y cómo voy a determinar? De la tabla periódica voy a sacar sus pesos atómicos, pero estos pesos atómicos tengo que ver cuánto me va a salir en lo que es el peso molecular. Entonces será de esta forma, ¿no? Yo sé que la fórmula es H3 fósforo O4. ¿Qué elementos tiene? Hidrógeno, fósforo y oxígeno. Sí, voy a sacar solo las masas de los elementos. Entonces yo digo, para el primer elemento, el hidrógeno tiene un peso atómico de 1, multiplicado por el subíndice 3. 1 por 3 será igual a 3. Fósforo, su peso atómico, 31. ¿Cuántos fósforos tengo acá? Solamente hay uno. 31 por 1, 31. Vámonos ahora con el oxígeno. Su peso atómico, 16. Aquí tengo 4. 16 por 4 será un valor de 64. Entonces, este 3 será la masa del hidrógeno, el 31 será la masa del fósforo y el 64 será la masa del oxígeno. Colocándolo en limpio, entonces tendremos que la masa del hidrógeno es 3, del fósforo es 31 y del oxígeno es 64. ¿Qué hago para hallar el peso molecular? ¿No ve cómo lo determino? Yo digo, ahí tengo 1 por 3, es lo que tenía hace rato, será igual a 3. 31 por 1, 31. Oxígeno 16 por 4, 64. Sumando esto me da 98 gramos mol. Esos 98 gramos mol es el peso molecular. ¿Sí? Ahora ya hemos completado todo lo que es. Para hallar los porcentajes, empiezo
con el hidrógeno. Ahí tenemos mi fórmula. Para el hidrógeno, el porcentaje del hidrógeno es igual al peso del elemento, tengo 3, dividido entre el peso de lo compuesto, 98, por 100 me dará un total de 3,06. Para el fósforo, tengo lo que es 31, su peso del elemento. Peso del elemento 98, por 100 será un total de 31,63. Para el oxígeno, tengo su peso del elemento 64. Dividido entre 98 por 100, tendré un valor de 65,31. Ahí tengo los porcentajes de cada elemento. Si sumo, tendrá un valor de 100. Continuamos con este siguiente ejercicio. Nos dice, una muestra de compuesto de 36 gramos contiene unas cantidades de potasio, nitrógeno y oxígeno de 13,92, 4,99 y 17,09, respectivamente. Calcule la composición centesimal. Entonces, veamos. Ya me da la masa de los elementos. Por ejemplo, la masa total es 36 de todo el compuesto. Entonces, esa es la masa total. Del potasio, tiene que ir en orden, miren. Potasio está primero, entonces esto es para el potasio. Luego, ¿quién está en segundo lugar? Nitrógeno. Este es el valor para el nitrógeno. Y por último está el oxígeno. ¿Cuál es el valor? El que está atrás. Siempre va en el mismo orden. Entonces yo digo, para el potasio, 13,92. El segundo elemento es el nitrógeno. ¿Y cuánto me da? 4,99. Ese será para el nitrógeno. El último elemento es el oxígeno. ¿Y cuánto me da? 17,09. Ahora hallo los porcentajes. No es necesario hallar peso molecular, no es necesario ver la tabla periódica, nada, porque ya me está dando las masas. Entonces yo digo, peso del elemento para el hidrógeno será igual, para el potasio. Tenemos su peso 13,92. Dividido entre el compuesto 36 por 100 será igual a 38,67. Para el elemento el nitrógeno, por favor vamos a ir corrigiendo eso. El del nitrógeno será igual a 4,99 dividido entre 36 por 100 será igual a 13,86. Y para el oxígeno, el porcentaje del oxígeno lo vamos a hallar arriba su masa, que es 17,09 dividido entre 36 por 100 me dará un resultado de 47,47. Por favor, tomar en cuenta que aquí es para el potasio y aquí es para el nitrógeno. ¿Sí? Si yo sumo estas tres cifras, me da el 100%. ¿Qué quiere decir estos porcentajes? Si yo quisiera hablar en una torta, ¿sí? ¿Quién tiene mayor cantidad? El oxígeno. Un poquito menos del 50%. Eso sería oxígeno. Un 38,63. Entonces, a ver, si es 50 más o menos, toda esta parte sería del potasio. Y la otra parte tendría que ser, la que queda, va a llegar a ser del nitrógeno. Si yo hablo en porcentajes. ¿Sí? Esa es la composición centesimal. El siguiente ejercicio nos dice, al analizar una sal de níquel, se encuentra 2,841 gramos de la misma. En esta sal hay 1,507 gramos del metal, o sea, del níquel. Pero nos dice, ¿qué sal podrá ser? ¿El cloruro niqueloso? ¿El sulfato niqueloso? ¿El cianuro niqueloso?
¿Cuál es el compuesto que está analizando? Nos da 3 opciones y nosotros debemos determinar esta cantidad de metal a qué sal pertenece. Y nos da 3 opciones de sal, ¿sí? Tenemos que saber de qué sal estamos hablando. ¿Cómo voy a hacer entonces este ejercicio? Lo primero, nos dice que es una sal. La masa total, 2,841. La masa del níquel, 1,507. Lo primero que voy a hacer es ver cuánto de níquel hay en la sal, que conozco que no sé cuál de las 3 es. Entonces yo digo por la fórmula. El porcentaje del níquel es igual 1,507 dividido entre 2,841 C por 100, tendré un porcentaje de 53%. ¿Sí? A ver, realicen los cálculos. Me da 53%. Entonces quiere decir que la cantidad de níquel que hay en esa sal es de 53%. ¿Sí? Ahora, eso lo voy a tener acá para tenerlo en cuenta. Voy a ir viendo, mi segundo paso será determinar los pesos moleculares de cada una de las sales que me da. Tengo al cloruro niqueloso, que será níquel 59 por 1 igual 59, cloro 35.5 por 2, 71, si sumo será 130 gramos mol. Ahora vámonos al sulfato de níquel. Níquel igual 59 por 1, 59, azufre 32 por 1, 32, oxígeno 16 por 4, 64, si sumo esto me da 155. Ahora el cianuro niqueloso. Níquel igual 59 por 1, 59. Carbono, sabemos que es 12. Pero como hay un paréntesis, 2 por 1, 2 será 24. Nitrógeno, 14. 2 por 1, porque este 2 que está fuera del paréntesis multiplica a todos los que están dentro. Entonces 14 por 2 será igual a 28. Si sumo estas 3 cifras, tengo 111 gramos mol. Ahora hallo el porcentaje, mi paso 3 será hallar el porcentaje del níquel para cada sal, ¿sí? Primero para el cloruro de níquel, luego hallaré para el sulfato de niqueloso y último para el cianuro niqueloso. Quiero saber cuánto de porcentaje hay de níquel en cada una de estas 3 sales. Entonces empiezo. Digo, para el primer ejercicio será la masa del níquel. Aquí tengo 59, entonces eso anoto abajo, 59. Dividido entre el peso molecular, 130 por 100, tendré un porcentaje de 45,38. Para el sulfato de níquel, ¿cuánto tengo de níquel? 59. Pero divido entre su peso molecular, 155. Por 100 será igual a 38%. Para el cianuro niqueloso, tengo 59 de níquel, dividido entre 111 por 100 será igual a 53%. Entonces, ¿qué tengo que ver aquí? En mi paso 1 he hallado cuánto de porcentaje tenía mi sal. ¿En cuál de las tres sales me sale ese porcentaje? Les pregunto a ustedes. ¿Dónde les sale 53? ¿En el cloruro niqueloso, en el sulfato niqueloso o en el cianuro niqueloso? Evidentemente, este 53% me sale en el cianuro niqueloso. Entonces, ¿qué compuesto se ha analizado? El cianuro niqueloso. En ningún momento fue el sulfato de níquel ni fue el cloruro niqueloso. El elemento elegido es el cianuro niqueloso. ¿Sí? Ese es nuestro elemento estrella. Con esto concluimos.
Sigan adelante, jóvenes. Se los quiere mucho, se los extraña bastante. Y quiero terminar con esta frase. Dice, no importa lo lento que vayas, siempre y cuando no te detengas. Sabemos que tenemos muchas cosas que hacer en casa. Tal vez ayudar a nuestra familia, hacernos cargo de nuestros hermanos menores, ver por algunas cosas. No sabemos si están sufriendo, tienen algunos problemas. Todos los tenemos, chicos. Pero la educación ahora depende de ustedes, ¿sí? Ya no estamos nosotros ahí presencialmente para hacerles hacer sus cosas. Ahora depende de ti. Y es más fácil copiar, ¿no ve? Porque le puedes mandar un mensaje a tu amiguito y decirle, pásame por favor la práctica y te la va a pasar. Pero ¿cuán beneficioso es ese acto para ti? Lo importante es que ahora tú te pongas las pilas y estudies. Que paso a paso vayas viendo todo lo que estamos haciendo y logres tener un conocimiento. A esto se llama autoformación. Y van a ver que esto les va a ayudar para que en su vida futura ustedes puedan realizar muchas cosas más. Tengan ustedes muy buenas tardes.